Quiero agradecer esta invitación, que para mí no más que una invitación es un honor estar hoy acá haciendo esta celebración con ustedes que sacan su tiempo para intentar conversar un poco sobre estos desarrollos. Y especialmente en estos tiempos en donde tenemos que defender la educación pública, porque si algo tenemos hoy en uno de los momentos más complicados de este capitalismo globalizado es el asalto a lo público y a lo común, y a la manera como hoy en el asalto a la universidad trata de consumar un proyecto de homogenización cultural, construyendo una escuela única, la de la globalización y la del STEM. Por eso creo que nos merecemos un poco esta conversación, pero yo quiero en alguna medida un agradecimiento muy grande, no solo por esta invitación, sino por las múltiples veces que he estado en esta universidad discutiendo, debatiendo, aprendiendo. Acá veo a muchas de las personas que mucho tiempo me invitaron a distintas actividades. En estos días, terminando una sistematización de la educación propia de los resguardos indígenas de Caldas, don Nelson, uno de los sabedores mayores, llegaba al evento de la sistematización y les decía a los compañeros maestros y maestras originarios, les decía: recuerden que el gran principio de la educación propia es adelante es atrás. Si ustedes no tienen ese principio, ustedes no van a poder construir educación propia, porque va a ser solo en cuanto somos capaces de reconocer la ley de origen, vamos a poder encontrar de qué es que queremos hablar, qué es lo que queremos enseñar, qué es lo que queremos aprender. Por eso creo que para mí estar hoy acá, en esta celebración, tiene esa connotación de que adelante es atrás. Y yo quiero que, aunque sea repetido, demos un aplauso a los decanos, a los maestros, a las maestras que han hecho posible que adelante sea atrás. Si ven un poco el nombre de la charla y el camino por el que he optado un poco por este nombre, porque me parece que esa es la encrucijada de la educación hoy, hagámosla donde la hagamos. Es una encrucijada por cómo somos ciudadanos y ciudadanas del mundo, pero hijos e hijas de la aldea. Y que en alguna medida tenemos que construir educación en esa tensión, y que en alguna medida, si intentamos construir una educación y una escuela para estos tiempos, significa que tenemos que estar en lo más profundo de nuestras tradiciones, en ese adelante es atrás, pero también ser capaz de interlocutar con los desarrollos de un mundo en cambio y de unos cambios profundos. Por eso, lo que voy a intentar mostrar esta mañana es eso, es cómo los que venimos de este paradigma que se ha hecho en un tránsito muy largo, recuerdo a muchas de nuestras conversaciones y aprendizajes de algunos de los decanos de acá, de esta universidad, y casi que es como decirles: todo eso que hemos recogido en esta, hoy la hemos llevado a este lugar.
Y quiero presentar un poco como una síntesis de dónde estamos ahí, porque a veces hay la tendencia a presentar estas cosas separadas. Si yo intentara hoy hacer simplemente una conferencia sobre el buen vivir, pudiera ser que algunos me dijeran, se le pronunció el indigenismo, se le pronunció el populismo, y lo que quiero mostrar es que hoy esa tensión tiene que estar en lo que intentemos resolver. Y hay una cita con la que quiero comenzar, que es una cita que nos dice precisamente lo que somos. Y arranca hablando de, si se dice que Bolivia pudiera ser cualquier país de América Latina, pudiera ser cualquier país del mundo, no tenemos tiempo, pero las últimas discusiones, Finlandia está viviendo en estos momentos una nueva ley de educación, teniendo una de las mejores educaciones del mundo, y su pregunta es, ¿cómo somos capaces de construir un proyecto de nación en coherencia con la cuarta revolución industrial, pero lo que son nuestras identidades? Y esta cita de un boliviano, dice René Zabaleta, si se dice que Bolivia es una formación abigarrada, es porque en ella no solo se han superpuesto las épocas económicas, las de uso taxonómico común, sin combinarse demasiado, como si el feudalismo perteneciera a una cultura y el capitalismo a otra, y ocurrieron sin embargo en el mismo escenario, verdaderas densidades temporales, mezcladas, no obstante, no solo entre sí del modo más variado, sino que también con el particularismo de cada región, porque aquí cada valle es una patria, en un compuesto en el que cada pueblo viste, canta, come y produce de un modo particular y hablan lenguas y acentos diferentes, sin que unos ni otros puedan llamarse por un instante la lengua universal de todos. En medio de tal cosa, ¿quién podría atreverse a sostener que esa agregación tan heterogénea pudiera concluir en el ejercicio de una cuantificación uniforme del poder? Este, que va a ser uno de los grandes pensadores de todo este pensamiento, me lleva rápidamente a plantear unas tesis en donde básicamente quiero solo decir la primera. Hoy, en el tránsito en el que estamos viviendo, no estamos solo frente a una modernización de la educación para hacerla actual a la cuarta revolución industrial, sino que estamos en una reconfiguración del saber escolar de la modernidad. Nunca como antes la educación vivió la pregunta de ¿para qué estamos formando a las personas que estamos formando? Cuando muchos de los conocimientos que les vamos a entregar no van a ser útiles y van a estar profundamente transformados en los próximos 15 años. Es decir, estamos asistiendo a un cambio paradigmático. George Charpak, Premio Nobel de Física, dice que hoy estamos viviendo una mutación, y dice que una mutación de esa envergadura no sucedía hace 12.000 años. Y dice que los cambios que estamos viviendo hoy son unos cambios semejantes a los que tuvo que vivir el mundo en el paso del mundo nómada al mundo sedentario, en donde todo se transforma, en donde la organización social, el mundo, los procesos, el surgimiento de los lenguajes, se da en esa época, la concreción del lenguaje oral y la emergencia del lenguaje escrito. Es decir, estamos frente a unas transformaciones que van a requerir una reflexión, y en ese sentido, esa reconfiguración es una reconfiguración que la vive hoy cualquier persona en el planeta. Y la vive cualquier persona en el planeta por encima de clases, por encima de
razas, entre comillas, si se puede hablar de eso hoy así, de grupos humanos, de grupos sociales, de grupos religiosos. Es decir, este momento denso de la historia de la humanidad es un momento de cambio, y un momento de cambio que exige un nomadismo para poder interpretar este tiempo. Pero ese nomadismo va a exigir tener claramente los pies en la tierra, tener claro el lugar desde el que hablamos. Y esa cuarta revolución industrial, que muy paradójicamente es una revolución en donde mientras necesitamos 250 años para vivir dos revoluciones industriales, hemos vivido dos revoluciones industriales en los últimos 50 años. Y a todas y a todos nosotros, educadores, no se nos puede olvidar que esa educación en sus comienzos y sus formas de organización escolar nacen ligadas al paradigma alemán y al paradigma francés en ese proceso de constitución de la Revolución Francesa, y en la cual recoge esos elementos y construye la escuela como el lugar básico de democratización. Pero no se nos puede olvidar que la segunda revolución, la revolución de la electricidad, configura al paradigma sajón, al paradigma del currículo. Y configura el paradigma del currículo y hace que la escuela sea una escuela que debe responder a los procesos de un mundo que comenzaba a hacer funcional la escuela a la producción y a la producción material. No en vano, los modelos de calidad vienen desde el año 46 tratando de hacer esa adecuación, que llegan un poco más tarde a la escuela, pero son parte de esa transición. Entonces pudiéramos decir que esa segunda revolución produce una primera ruptura cuando se ve abocado en el proceso educativo a unos fenómenos de la tercera revolución industrial. Y la tercera revolución industrial está asignada por esos elementos que se organizan básicamente a través de los procesos microelectrónicos. Y lo vivimos con intensidad hacia la década del 70. Y la cuarta revolución industrial es una revolución que va más allá de la microelectrónica, teniendo un soporte en el conocimiento, en la tecnología, en los nuevos lenguajes, en la información, en la comunicación, en la innovación y en la investigación. Y esa cuarta revolución industrial, se vive en el último periodo de tiempo. Es decir, mientras la humanidad necesitó 250 años para dos revoluciones industriales, en los últimos 50 años hemos vivido dos revoluciones industriales. Y nos guste o no, el paradigma dominante, el sajón, con su idea del currículo, ha hecho la correlación entre escuela y sistema productivo. Y al hacerlo entre escuela y sistema productivo, ahí tenemos una discusión a la que tenemos que responder, estemos parados en el horizonte que estemos parados en la educación. ¿Cuáles son esas características básicas de esa cuarta revolución industrial? Uno, está fundada en el Big Data y el algoritmo base 2. Y esto es muy importante. Hoy no nos dirige la reflexión racional de vieja data. Hoy nos lleva el algoritmo. Es el algoritmo el que está construyendo. Es el algoritmo el que nos está seleccionando qué hacemos, cómo nos movemos. Por eso, cuando yo abro mi computador, me salen a mi derecha una cantidad de información y una cantidad de lugares donde ir de acuerdo a lo que ha procesado el algoritmo de cómo me muevo yo en la red. Es decir, mi pensamiento, mi razón, mi reflexión está siendo trabajada por el doble fenómeno del Big Data y el algoritmo. Ustedes saben, no tengo tiempo de detenerme ahí, pero todo lo de Analytic Cambridge. Es decir, Analytic Cambridge muestra cómo
una encuesta hecha por la Universidad de Cambridge a 50.000 voluntarios, vendida a Analytic, se convierte en unos algoritmos que desarrolla Analytic con el nombre de Analytic Cambridge porque el soporte es... ¿Y qué investigó la Universidad de Cambridge? Emociones, desde la Facultad de Psicología. Y esas 50.000 cruzados con el Facebook a través del algoritmo creado para interpretar las emociones de esos 50.000, se convirtieron en una base de 80 millones de personas, que fueron la base de la campaña de Trump en la anterior elección de los Estados Unidos. Y en una semana, los 80 millones se habían vuelto 88, simplemente porque hicieron esto a los primeros mensajes que le mandaron de posverdad, y sobre esos 88 millones montaron la campaña. Es decir, lo que quiero decir es que estamos frente a transformaciones profundas. Hoy, por eso la educación va a tener que hacerse preguntas de fondo sobre estas realidades. Ahí vienen otros elementos que va a estar en el escrito que les voy a dejar, sobre los cuales se están montando todo esto, todo lo de la realidad aumentada, todo lo que está generando esto. Acaba de salir el informe de la Organización Internacional del Trabajo. Se calcula que van a desaparecer entre hoy, el 18 que terminó el informe, y el 2025, van a desaparecer 867 formas de trabajo, y especialmente de ciertos tipos de trabajos que no requieren de complejidad. Ya podremos discutir más adelante qué complejidad. En ese sentido, las manifestaciones están... No tenemos tiempo de analizarlas porque vamos hacia otro lado. Está Facebook, pero yo lo digo, Facebook hoy es el medio de comunicación más grande que no produce contenidos y que tiene más miembros digitales que el país más grande de la humanidad. Amazon, las corporaciones mediáticas. Es decir, hoy la industria cultural de masas está funcionando de otra manera, que si no las analizamos y no vemos cómo nos están produciendo esa reorganización, Netflix. Pero lo más importante es la industria del conocimiento en educación. Hoy la educación se convirtió en una industria. Les doy solo un dato. Esto es una síntesis del tercer tomo de globalizaciones mío, que debe salir ahora para la Feria del Libro, pero les doy solo un dato. Hoy la industria de la evaluación ya es una industria, se convirtió en una industria. Yo muestro ahí cómo se hizo ese proceso. Pero hay 4 grandes corporaciones encargadas de hacer evaluación en los Estados Unidos. Y esas 4 corporaciones, ojo al dato, venden al año en Estados Unidos, venden 16.000 billones de dólares en pruebas. Venden más que las entradas al cine en los Estados Unidos. Venden más que la entrada al béisbol de los Estados Unidos. Y una de ellas, el grupo Parsons, que además era la que contrataba, la que tenía producciones de textos que llegaban aquí a través de McGill. Esa empresa fue contratada por la OCDE para hacer las nuevas pruebas. Por eso aquí nos decían los señores del Ministerio de Educación que no había, que las pruebas no se iban a hacer las pruebas a ver porque había cambio de gobierno. No,
porque la OCDE estaba cambiando las pruebas. Porque en Estados Unidos surgió un movimiento de que las pruebas ya no estaban midiendo sino tercera revolución industrial y no cuarta revolución industrial. Las nuevas pruebas de la OCDE, las nuevas pruebas PISA, están hechas por el grupo Parsons. Porque esto se volvió una industria. Pero no solo eso, sino que hoy entonces estamos frente a un nuevo escenario de poder. Y los que venimos de tradición crítica, simplemente tenemos que tener claro eso para poder ver cómo vamos a actuar. ¿Cuál es el asunto básico? El asunto básico es que hoy el capitalismo se tuvo que reconfigurar para poder darle lugar a la tercera y cuarta revolución industrial. Y en esa reconfiguración el capitalismo volvió la ciencia y la tecnología, la volvió fuerza productiva. Y al volver la fuerza productiva, vuelve el trabajo inmaterial central a todos los sistemas de la sociedad. Esto es muy importante. Es el trabajo inmaterial el que guía hoy la sociedad. Yo esto lo discuto, por ejemplo, con gente FECODE que les digo, bueno, vengan, ustedes van a ser capaces de releer la teoría del valor de Marx, porque no es lo mismo la teoría del valor con trabajo material, con un mundo en donde el trabajo inmaterial, y no es lo mismo el lugar del maestro y la maestra en la sociedad, cuando el trabajo inmaterial se vuelve dominante. Y claro, ¿qué es lo que forma un maestro? Un maestro y una maestra lo que forman son las condiciones para garantizar que ese trabajo inmaterial pueda ser realizado. Es decir, el cambio de la función del maestro y la maestra cambia radicalmente en la sociedad. Por eso, el sistema educativo a nivel mundial está cambiando. Y todos los que venimos de tradición crítica tenemos que entrar a esa discusión. ¿Qué retos? Los menciono rápidamente, los leo. Nos plantea la educación, a los educadores de todas las pelambres. Vengamos del paradigma alemán, vengamos del paradigma francés, vengamos del paradigma sajón, vengamos del paradigma latinoamericano. Hoy, los hechos de esta cuarta revolución nos dicen, ustedes que quieren seguir siendo educadores y educadoras en este tiempo, tienen que responderle a estos asuntos. Primer asunto, lo acabo de decir, la emergencia de la industria del conocimiento. Y en la academia, la industria del conocimiento, los dos lugares más visibles son la bibliometría y la titulometría. Me perdonan, pero nos hemos dedicado a escribir un montón de cosas que no sirven sino para puntos, pero no sirven ni para la vida de la gente, ni para mejorar las instituciones, ni para ser mejor seres humanos. Porque además, si la casa de citas de esos textos no está muy bien montada, no se los van a valorar. Porque de acuerdo a lo internacional, tiene que tener tantas citas internacionales, tienen que ser actuales. O sea, hay que citar la versión de Aristóteles en la del 2016, no en la antigua. Es decir, estamos frente a una industria del conocimiento que se está tomando la academia, signado por esas dos cosas, titulometría y bibliometría. Un segundo elemento que se vuelve importantísimo es que la industria cultural de masas está modificando hoy los sistemas de mediación y construcción de imaginarios. Dos aspectos se vuelven ahí centrales: individuación y subjetividad. O sea, lo más interesante de todo lo que está pasando es la manera como la producción de individuación se hace desde unos nuevos lugares. Y esa individuación construye una subjetividad que fundamentalmente
El actor que la puede hacer distinta es el maestro y la maestra cuando tiene proyecto pedagógico. Maestro y maestra que no tenga proyecto pedagógico le queda muy complicado entrar a esa discusión, porque en alguna medida la industria cultural de masas funciona con el algoritmo, pero con el maestro no sabe cómo relacionarse con el algoritmo, es lo que termina es echándole un discurso contra todo eso y termina produciendo una discusión con la industria cultural de masas en donde no se produce la integración. 3. Ha surgido una comunicación de transmedia. Estamos viviendo un mundo de sistemas intertextuales. Es decir, nos encontramos con textos que tienen un soporte diferente. Eso, hay texto escrito, hay texto digital, hay texto oral. No es que uno se acabó, es que el intertexto nos lleva a construir una relación distinta y esos sistemas de mediación. Tenemos que hacernos la pregunta por cómo vamos a integrar las NTIC a las pedagogías. Jesús Martín Barbero dice que ahí tenemos que construir un lenguaje mosaico, porque va a ser la posibilidad de juntar lo escrito, lo oral y lo digital. Pero eso significan nuevas narrativas. Y tenemos que ir, ¿cómo vamos a construir esas nuevas narrativas? Tenemos un fenómeno de multiplicación de la información. Dicho un poco vulgarmente, sabe más San Google que cualquier maestro o maestra. Si la función del maestro fuera solo la memoria clásica, la memoria entendida en su forma mecánica, pero es que la información ahora tiene que ser reprocesada a través de sistemas de habilidades blandas y de procesos. Y eso significa un cambio copernicano. Aparecen los sistemas duales de aprendizaje. Tenemos un auge de las neurociencias. ¿Por qué? Porque estamos en una nueva relación cerebro-mente y mente y cerebro con los sistemas artificiales. Por eso, me perdonan, se lo acabo de escuchar en un seminario a un español, a un neurocirujano español que trabaja cosas de educación, me dice, nos hemos llenado de charlatanería sobre el cerebro. Para hablar de cientificidad, entonces hablamos del cerebro. Y él dice, yo que opero cerebros, sé que ese sigue siendo un perfecto desconocido, sobre el que sabemos un poquito más, pero cada que abrimos una puerta nos damos cuenta que no era por donde íbamos. Y hoy ya hay gente proponiéndonos pensamiento computacional neurológico. Es decir, esto tiene que ser trabajado. Y tiene que ser trabajado porque estamos frente a la necesidad de construir las nuevas economías de la educación y la cultura. Esos cambios requieren. Pero ¿qué ha pasado? Que esos cambios no se dan en el vacío. Esos cambios se dan en unos proyectos de poder. Por eso, esta escuela que nos han diseñado desde las competencias y los estándares, es la escuela precisamente para que ese control, no solo del capital, sino ese control de esa organización que se quiere producir del conocimiento, el STEM, sea convertido en el único conocimiento. Y entonces entremos un poco a qué le está pasando a la pedagogía. Hay dos grandes cosas que hoy ya están analizadas a nivel internacional. Hay un asalto a la pedagogía. Y ese asalto de la pedagogía se hace, uno, desde la despedagogización. Esa despedagogización parte del presupuesto que estamos partiendo, que estamos en el mundo del conocimiento, la información, la tecnología, las nuevas formas comunicativas. Pero ellos plantean
que se debe privilegiar los conocimientos útiles para el mundo globalizado. Es decir, hay conocimientos que son inútiles. Yo estaba en Brasil cuando se depone a Dilma Rousseff, viene Temer, y leí el primer mensaje enviado por el nuevo ministro de Educación a todas las escuelas de Brasil, donde les decía: de hoy en adelante es importante que la escuela brasilera se dedique a enseñar las cosas útiles y que nuestros jóvenes y niños necesitan para vivir en esta sociedad. Dediquen todo el tiempo que puedan a tecnología, matemáticas y segundo idioma. Y quítenle horas a todo lo otro que es inútil para vivir en el mundo de hoy. ¿De dónde viene eso? Tercer elemento, emerge el STEM. Ojo con el STEM. Aquí en Medellín hay un proyecto que desde la alcaldía anterior se viene moviendo del STEM con universidades norteamericanas. Y curiosamente no tienen el STEM más modernizado, sino un STEM de 1983. Eso surge a partir del informe Una Nación en Riesgo, que es el informe de los sabios en Estados Unidos en el año 1981. Y allí ellos dicen: nos quedamos atrás. Y luego le entregan ese informe en 1983 a la Comisión de Calidad de la Educación de los Estados Unidos, y ellos deciden: hay que hacer un currículo que corresponda al mundo de hoy. ¿Y qué es lo que hay que aprender en el mundo de hoy? STEM, esa es la sigla, que es acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ingeniería, ¿por qué? Porque el conocimiento ha hecho un giro. Veníamos de un paradigma teórico y ahora, fruto de ciertos desarrollos, hemos entrado a un paradigma mucho más práctico. Entonces aparecía una nueva relación de teoría y práctica. Y el reading, leer y escribir para esas áreas del conocimiento. Esto es lo que el Banco Mundial va a regar por el mundo en su apoyo a las reformas educativas. Por eso, en Colombia logramos construir en la ley 115, fruto de que había movimiento pedagógico, alcanzamos a construir una propuesta educativa que por eso el Banco Mundial luego planteó que era necesario mover un poco la 115 y nos viene la ley 715, que es el modelo de ley de ningún niño dejado atrás de la administración de Bush en Estados Unidos, y que es el modelo que en el 2013 Peña Nieto les pone a los mexicanos y que hoy Andrés Manuel López Obrador dice que él deroga esa ley, pero que es necesario construir propuestas para poder reemplazar esa ley, porque él ya es presidente y no simplemente está en la oposición. Por eso, esos conocimientos que se declaran, el STEM, hay anécdotas de esto. Yo tengo una carta, cuando yo estaba en Ondas, de una discusión en Colciencias, en donde el Colciencias de los Estados Unidos le decía al Ministerio de Educación, Educación le decía al Colciencias: oiga, saben, hay que bajarle, hay que construir, hay que entrarle al STEM una idea más integral de las ciencias y el conocimiento. Luego los coreanos, que copian tan fielmente a los gringos, le agregaron STEM, porque planteaban que no era posible hacer nada de lo del mundo de hoy tecnológico sin artes. Entonces hay un replanteamiento profundo, y a uno le da una tristeza cuando en nuestros países, y me perdonan, en esta ciudad traen el modelo de STEM de una universidad que todavía está en el modelo de 1983. Y eso es lo que miden las pruebas PISA. Eso es lo que miden las pruebas PISA. STEM, revísenlas. Yo tengo en el libro toda una cápita en donde muestro qué tipo de conocimiento
se están promoviendo allí porque están promoviendo un conocimiento que no es el conocimiento que necesitamos para formar seres humanos integrales, que va a ser parte de la discusión que vamos a dar desde acá. Entonces, para ellos, la pedagogía se reduce a mínimos didácticos. ¿Por qué? Porque si yo tengo los estándares y las competencias, y me perdonan, porque ustedes han hecho parte de eso, esa cosa que llaman derechos básicos de aprendizaje, que son los mínimos para mínimos con una pedagogía instruccionista. Es decir, estamos volviendo 60 años en pedagogía a través de ese proceso en el cual esos derechos básicos de aprendizaje vienen constituyendo esas formas del conocimiento. Por eso siempre se jalona un currículo nacional que pueda dar resultados en las pruebas nacionales adecuadas a las internacionales. Segunda versión de este apagón, que algunos autores llaman el apagón pedagógico global. El principio de ese planteamiento es el conocimiento de hoy tiene un componente práctico de saber hacer que no estaba presente en las formas dominantes anteriores de él. Por eso, el lugar por donde lo resuelven es que eso práctico, acuérdense, STEM tiene ingeniería. Ello implica una nueva relación conocimiento-tecnología que es de base digital. Y por eso, el énfasis del aprendizaje va a estar colocado en lo que ellos llaman los ambientes de aprendizaje y autoaprendizaje vía tecnología. Les doy solo un dato. La familia de la ministra actual de Educación de los Estados Unidos es una familia que vende eso, y ella llegó a promover eso. Es que a veces desconocemos la historia y cómo se mueven los intereses. Por eso se inventan, y por eso los términos hay que trabajarlos un poco fundamentados y más en educación. Por eso ellos comienzan a hablar de pedagogía colaborativa. ¿Y qué es lo colaborativo? Lo colaborativo es aprender a trabajar en red. Porque dicen ellos, cuando yo aprendo a trabajar en red, me aparece la inoperancia de los sistemas pedagógicos anteriores. Yo en alguna discusión que tenía con el Ministerio de las TIC, cuando estaba en Ondas, les mostré cómo ellos lo que hacían con eso era una ferretería moderna. No eran más que ferreteros modernos. Vendedores de aparatos, llenando las escuelas de aparatos, pero sin alternativas. Y entonces nos aparece un modelo educativo multifuncional, en donde su fundamento es la habilidad digital, el manejo de redes, lo cual va a exigir una manera de trabajar. Y entonces, eso que el sistema dual que planteaban en la despedagogización, aquí dicen, no, ya no, hay que comenzar a aprender desde la casa, que vayan lo menos a la universidad, que vayan lo menos al espacio escolar, porque es que el aprendizaje ya está todo en la red está todo, es saber buscar, saber relacionar. Bueno, como vemos, ¿qué es lo que nos aparece? Y aquí entonces tomo el camino de por qué, si nos colocamos en ese escenario, aparece una disputa por los sentidos de la educación. Este es el problema de fondo hoy. Es cómo estamos entendiendo la educación y cómo en lo que hacemos nosotros está presente esa concepción del mundo. Porque es que cuando usted ve las dos miradas anteriores, ¿qué nos pasa? ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es la manera como en el accionar educativa, en la práctica educativa concreta, yo coloco mi concepción del mundo, mi concepción de ser humano, mi concepción de sociedad a través de procesos metodológicos. La pedagogía no es más esa discusioncita de paradigmas o de qué es lo mejor, no. Es la manera como a través del proceso metodológico, hoy comienza a hacer eso,
Porque ellos nos están disputando y nos están metiendo en la red, nos están metiendo en lo tecnológico, diciendo, es que ahí está la didáctica. Entonces ustedes, para que ya no se necesita pedagogía, mínimos pedagógicos, y organicen ese proceso. Entonces aparece este lugar y 3 escenarios de disputa de lo pedagógico, y por ahí nos centramos a qué es lo que estamos proponiendo desde América Latina. Desde luego, esto significa un replanteamiento de muchas cosas. La crisis del sindicato para mí está aquí. Lo decía, el sindicato le ha quedado muy difícil leer el nuevo lugar del maestro y la maestra, y le ha quedado muy difícil ser capaz de entender cómo ese maestro, fundamento del trabajo inmaterial, el que ayuda a que el niño, a partir de las habilidades blandas y los procesos, constituya las condiciones del trabajo inmaterial. Bueno, algunos autores, por ejemplo, del posmarxismo, dicen, ese maestro produce plusvalía hoy. Pero bueno, no es la hora de esa discusión. Entonces, nos aparecen 3 escenarios entremezclados. Primer escenario, el escenario micro. Es que yo llevo mi mundo, mi comprensión del mundo, mi ética a mis 20 metros cuadrados. Es decir, si yo tengo una visión distinta del mundo, en mi aula, en mi espacio pedagógico, si no trabajo en aula, se hace presente y visible mi comprensión del mundo. Si yo no soy capaz de hacerlo, esto también se los he dicho a FECODE y se los he dicho en Junta Nacional. Si no son capaces de hacer eso, ustedes terminan siendo de izquierda en política, y con perdón, a veces de una izquierda del 70 y del 80, pero neoconservadores en educación y en pedagogía. Es decir, revolucionarios en la política y neoconservadores en pedagogía. Porque la pedagogía es el lugar donde las relaciones sociales escolares hacen posible y visible la sociedad que se está construyendo. ¿Ustedes creen que porque ha surgido todo ese movimiento de fuera, la política de la escuela en Brasil, que la tomó aquí el Centro Democrático con este senador para colocarlo? Eso no es que, yo creo que a ese no le da la inteligencia para pensar eso. O sea, ese planteamiento es de Brasil y lo vienen moviendo el neoconservadurismo. Y el populismo, ese derecha con Burr, lo vienen moviendo por el mundo. Ese es uno de sus principios. No más, solo enseñanza científica objetiva, que es la manera como la ciencia va a la escuela. Segundo nivel, hay un nivel macro de esos procesos, y es la construcción de comunidades. La escuela es básicamente un proceso de construcción de comunidades. Esto del lobo solitario que mueve didácticas es parte de una mirada de pedagogías que sí, desde mi punto de vista, hay que replantear. No hay pedagogías solas, no hay pedagogías aisladas, así se hagan específicas para los procesos. Pero la pedagogía es una concepción social, una concepción de sociedad, de mundo, de ser humano, que se hace presente en el acto educativo. Por eso, surgimiento de comunidades. Nosotros hablamos de 6 comunidades. 1, comunidad de práctica. 2, comunidad de aprendizaje. 3, comunidad de saber. 4, comunidad de conocimiento. 5, comunidad de innovación. Y 6, comunidad de transformación. Por eso cuando todo esto pensado cuando nosotros nos fuimos del programa Ondas, teníamos 1 millón de niños con un presupuesto mínimo. Teníamos 6.600 proyectos de investigación de niños y maestros, y teníamos 22.000 maestros. Construcción de comunidades. Porque solo esas comunidades son las que van a poder construir el nuevo ejercicio colectivo de pensar la pedagogía. Y C, el mundo macro. Es decir, hay políticas internacionales. Yo las tengo que discutir. Pero yo no puedo ser el que me echo los grandes discursos contra la política educativa mundial
y yo la reproduzco en mi escuela. Porque es que hoy el Banco Mundial no está en Washington, ahí cerca de Seattle. El Banco Mundial está en la última escuela de la última vereda de este país, donde hay un maestro y una maestra haciendo estándares y competencias acríticamente. Ahí está el Banco Mundial. Porque las políticas se territorializan y ese escenario micro, meso y macro tiene que ser trabajado. Por eso es necesario retornar al movimiento pedagógico en los procesos y en la organización de estas dinámicas. Y aparece, entonces, planteado esa discusión, ¿cómo vamos a ir nosotros ahí? ¿O cómo estamos yendo? Porque yo me siento parte de la construcción que hemos hecho con mucha gente de América Latina y de este país. Es que nosotros estamos en el sur. Y eso lo vamos a mirar con el sur. Y tenemos una tradición del sur. ¿Y ese sur qué es? El sur no es un lugar geográfico. Es un lugar resignificado de quienes resisten, reexisten y construyen alternativas. Por eso hay sur en el norte. Es decir, cuando comenzamos a entender que a eso lo vamos a enfrentar de otra manera. Y en ese sentido, cuando comenzamos a darnos cuenta, cuando participamos en eventos, no solo entre latinoamericanos, sino con africanos, con asiáticos, con gente del norte, de comunidades en Estados Unidos, en Canadá, nos encontramos que el sur es una forma de visibilizar múltiples y diferentes cosmogonías. Es decir, que esa versión, el Belt and Sound que nos vendieron durante tanto tiempo, no es más que una manera de organizar la visión del mundo. Y que esa visión del mundo, del Belt and Sound, es eurocéntrica. Y que nosotros tenemos aquí otras maneras de ver y organizar el mundo. Y que al reconocernos de eso, debemos auscultarlas para ponerlas en juego. 3. El sur, a medida que profundizamos, el mundo del sur nunca ha separado lo humano de la naturaleza. Nos muestra que eso es una unidad. Que un poco los que veníamos de la academia y comenzamos a ir a esas otras cosmogonías, yo les digo, hacía tanto tiempo yo no aprendía lo que aprendí en esta sistematización de la educación propia de los resguardos indígenas. Y uno que tiene la creencia de que sabe mucho, pero hacía mucho rato no aprendía tanto, sentándome a escucharlos, a ver y a entender por qué. Ahí hay otra visión del mundo, otra manera de organizar el mundo, otra manera de sentir el mundo, de decir el mundo. Pero eso significa que también lo que nos está mostrando ese sur es que hay otras maneras de la democracia. Y otra manera de la democracia, por ejemplo, cuando acabada la separación naturaleza-humano, yo encuentro que tengo que darle un sentido político a la naturaleza. Es decir, que si yo no le doy un sentido político a la naturaleza, yo termino atrapado en una serie de conversaciones que reducen la naturaleza otra vez a esa homogenización biótica que hace el capital para poder volver la mercancía. Y no podré entender jamás que soy naturaleza. Yo digo un poco en broma que a veces leemos mucho a Maturana, pero no hemos entendido el profundo sentido de que Maturana lo que mostró a través de la autopoiesis es la característica de seres vivos
en donde lo humano no es más que un eslabón en la cadena de la vida, que no es ningún rey, que no es el gran pensador, que no es el que la racionalizó, que no es... No somos más que un pedazo de naturaleza. Y en ese sentido tan bello de la cita de Heisenberg, cuando dice, lo que vemos no es la naturaleza en sí, lo que vemos es la naturaleza sometida a nuestro método de observación. Entonces, nos damos cuenta que es que yo no soy biólogo, yo soy un pedazo de materia que mira la biología, porque soy parte de esa naturaleza. Y que esa mirada racionalizada no nos permite. Por eso, entonces nos encontramos que en este continente, acá, pero en Asia, en África, en esas comunidades vivas también del mundo del norte, que visibilizan y resisten para construir de otra manera el mundo, hay saberes, hay conocimientos, hay sabidurías. Los invito a que miren la declaración del Coloquio de Venecia del año 1986. Búsquenla. Fue de los últimos coloquios que hizo la UNESCO, en donde coincidió allí están todos los replanteamientos que se le estaban haciendo a la mirada de la ciencia clásica, que después pues irá a generarse con cantidad de otros pensamientos, en todas las áreas del conocimiento. Por eso, esto nos está llevando a ver de otra manera. Y miren el último punto. Aparece otra manera de desarrollo, el buen vivir. Es que el buen vivir es una síntesis de todos esos puntos del sur. Es el primer pensamiento claro que muestra que este sur tenía explicaciones del mundo antes de que nos dieran las explicaciones eurocéntricas. Es decir, cuando esto se llamaba Abya Yala, el buen vivir era lo que guiaba, era la filosofía, era el proyecto de ser humano que tenía esta gente, de los que vivían acá, y que tiene, yo tengo en algún texto, 24 formas como se llamaba esto en América. Y se coincide que ese buen vivir, con tonalidades diferentes, está en el mundo quechua, la vida en plenitud y armonía; en el mundo aymara, el bienestar de la fuerza interna; en el kuna, la unidad de la naturaleza; en el guaraní, la vida armoniosa; en el maya, la vida plena de todos; en el mapuche, el equilibrio con la madre tierra. O sea, que cuando estamos hablando de buen vivir, y curiosamente ese buen vivir sale en Bolivia cuando viene un gobierno progresista y nombran a Noel Aguirre, un educador que ha estado con nosotros varias veces, lo nombran ministro de Planeación, y Noel, como buen alumno de Falsborda, hace un diseño de planeación participativa desde la investigación acción participante. Y vienen y le dicen, oiga, compañero Noel, pero es que usted también es indígena. Si nosotros tenemos planes de vida, ¿para qué nos va a poner a hacer todo ese ejercicio? Tomemos nuestros planes de vida, que están orientados por el buen vivir, por el vivir bien, dicen ellos, porque ahí hay ya matices. Entonces, esos planes de vida, organicémoslos y organicemos la vida de la comunidad. Y ahí se da un salto con el buen vivir que termina incluido en algunas constituciones y que termina siendo un pensamiento para reflexionar. Por eso, ese buen vivir es una explicación del mundo basado en la unidad de todos los mundos y en la complementariedad y unidad en la integralidad. Por eso, cuando nosotros comenzamos a hablar, porque todos nos encontramos con el buen vivir, nosotros molestamos un poco a Arturo Escobar
porque Arturo Escobar siempre hablaba del postdesarrollo, y entonces se apareció el buen vivir, y le dijimos a Arturo, oiga, se le apareció la Virgen, ahora sí usted tiene cómo explicar el postdesarrollo que le hacía tan difícil a usted teóricamente. Y Arturo tomó el buen vivir y mostró cómo el buen vivir era eso. Hay 4 principios del buen vivir, que son como los grandes principios que orientan. 1, la naturaleza es un ser vivo en un mundo donde todo es vida, porque su existencia la constituye. Yo coloco ahí, por ejemplo, los elementos inertes. O sea, eso que nos enseñaron a nosotros de los reinos, que hoy está un poco superada, desde el buen vivir eso se rompe totalmente, porque la relación es otra. Y esto hace parte de la unidad del mundo. El segundo principio elaborado es el que la relación de lo humano y la naturaleza es una unidad y es parte de la sociabilidad entre seres vivos. Por eso uno encuentra que, como hemos construido el paradigma de la razón, hemos terminado construyendo la razón como el único paradigma. Vamos a ver que eso va a tener consecuencias para construir proyectos educativos. Es decir, si yo sigo defendiendo un mundo que es unidad, y en lugar del ser humano, yo tengo que ver cómo construyo esa unidad y cómo construyo esa integralidad. El saber y el conocimiento constituyen lo espiritual y lo estético. Esto es muy interesante. Yo recuerdo una vez un foro en Bolivia y estaba el compañero el presidente del colegio del sindicato de maestros urbanos, que es trotskista. Comenzaron a explicar lo del buen vivir. Yo estaba al lado de él y me codeaba. Me decía, compañero, ¿cómo les parece este atraso que nos van a meter esta gente? Imagínense, nos van a volver a la premodernidad. Nosotros tratando de empujar al capitalismo para poder destruirlo, y esto nos van a devolver para trazar la revolución. Claro, en paradigmas duales es muy difícil entender. Paradigmas duales y con una idea de progreso como flecha del tiempo, no un mundo que se constituye a partir de una circularidad y una espiralidad que va de otra manera. Ese buen vivir es diferente a la vida buena keynesiana. Lo coloco rápido ahí. Keynes había planteado que con el ritmo del crecimiento que llevaba el mundo, íbamos a poder en el 2030 garantizar una buena vida. Menos horas de trabajo, más tiempo con la familia, tiempo para disfrutar el arte, la música, las amistades, máximos niveles de deportes y cultura, tiempo para las actividades del espíritu. O sea, es Keynes. Pero bueno, Keynes fue derrotado por el neoliberalismo. Curiosamente, en la colección esa que yo dirijo de primeros pasos de los libros pequeños, lanzamos el martes el de Luis Jorge Garay, mostrando que la movilidad social es una falacia en el último periodo, y lo prueba con cifras de la OCDE y cómo el mundo está en un retroceso. Entonces, no es la buena vida. ¿Dónde tiene expresión esto? Porque ustedes me podrán decir, ay, qué discurso tan bonito, este hombre ahora se volvió romántico, no solo pelea con la vaina del poder y cambiar el mundo. Se los voy a mencionar rápidamente, pero hay infinidad de lugares. 1, algunos estados o gobiernos han incorporado elementos de su particular tradición a su proyecto educativo nacional. Ejemplo, Ley 070 de Bolivia. La Ley 070 de Bolivia se llama Avelino Siñañi y Elizardo Pérez, porque lo que orienta esa ley es el espíritu de Warisata. Warisata es la primera escuela en forma indígena en la década del 30, que es una rebeldía contra el control clerical y blanco por las escuelas. Les invito a que busquen ahí, hay muchas publicaciones, hay videos de la escuela de Warisata.
Claro, la escuela de Barizata, a finales del 30, llegó la dictadura y arrasó con ella. Pero Elizardo se fue a México y estuvo en la conformación de algunas normales en Oaxaca y en algunos lugares. 2, en la institucionalidad propia de los movimientos de la educación. Hoy la incorporación de epistemología, saberes y cosmogonías como la educación propia. Hoy en América Latina hay 38 universidades indígenas. Hoy en América Latina hay 12 universidades de educación popular. Bueno, ustedes tienen aquí al grupo de la Madre Tierra, que ha sido una piedra en el zapato, porque lo que introduce es otras cosas y produce unos cuestionamientos básicos. Hoy también hay unas redefiniciones prácticas de los sentidos de la educación. 1, educación del campo en Brasil, voy a hablar enseguida de ello. El proyecto educativo desde las capacidades, Fe y Alegría a nivel internacional, plantea que no va a seguir haciendo educación desde las competencias, que va a ser educación desde las capacidades. ¿Por qué? Porque las capacidades es el fundamento de la constitución de lo humano. Y con esas capacidades yo desarrollo habilidades en la cultura y hago competencias para vivir en el día a día. Si ustedes ven, el capitalismo le interesa que nos dediquemos solo a las competencias, y las competencias del saber hacer productivo, pero no para ese humano integral. La Internacional de la Educación decretó que es necesario construir movimiento pedagógico a nivel mundial para enfrentar el neoliberalismo. Los bachilleratos nocturnos en Argentina, que muestran totalmente desde estos principios otra manera de trabajar. Las escuelas zapatistas. En las luchas por la gratuidad, en Chile hay todo un movimiento que terminó, por ejemplo, devolviendo parte de la financiación de la educación de la universidad, que son las luchas históricas de los pingüinos. Aquí, esta semana han estado en paro los compañeros indígenas, los compañeros maestros del Cauca y los campesinos del Cauca. ¿Qué están peleando? Están peleando un sistema público de salud. ¿Ven? Es un sindicato ya tratando de acabar la corrupción al interior del sindicato y lo que significa la salud en los sindicatos. Y pidiendo hoy que realmente se haga una salud que sea capaz de ser pública para que sea para toda la población. Han estado en paro toda esta semana, pero claro, como no nos presentan sino Venezuela, entonces no vemos todo lo que está pasando allá, que están pasando las mismas cosas de Venezuela, solo que aquí la protesta es con los de acá. Bueno, y hay propuestas regionales de interculturalidad y cambio curricular. Yo menciono, hay 3, la de Oaxaca, el Poato, la de Michoacán, y un proyecto precioso en Pasto, que se llama Piensa, porque es que esto no es por allá, esto no. Hoy hay una dinámica en muchos sitios donde es posible decir, esto existe. ¿Qué nos muestra todo esto? Nos muestra la emergencia de las geopedagogías. Y aquí comienzo a unir. Todo ese mundo nuevo requiere que, en vez de dejar que nos despojen de la pedagogía, volver a colocar las pedagogías, pero ser capaz de unir las pedagogías de la tradición con las pedagogías de hoy. Bueno, esto es lo que hace la Expedición Pedagógica Nacional. Ahí traigo el último libro, también para dejar para la biblioteca, de la Viaje por la Memoria del Conflicto y Experiencias de Paz desde la Escuela. En Bogotá,
con 3 replanteamientos grandísimos para la escuela bogotana, como la están viviendo los maestros. 1, es que Bogotá es profundamente rural. 2, Bogotá tuvo que rehacer su escuela cuando el maestro va a la escuela porque está lleno de desplazados. Y 3, el maestro tiene que crear pedagogía para poder darle respuesta a esas condiciones que no le aparecen en ningún programa del ministerio ni en lo que lo forma la Secretaría de Educación. Hay unos videos de esos, son preciosos, para ver cómo los maestros y las maestras están recreando la educación. Entonces, digamos, ¿qué son las pedagogías? Las geopedagogías son las búsquedas para dar respuesta a los nuevos contextos. Y en ese sentido, la vieja discusión de los enfoques es una patica que me sirve, pero tengo que reconstruir a la luz de las nuevas realidades. Nosotros hablamos de 5 elementos ahí. 1, estamos frente a la emergencia de los modos 2 y 3 de la ciencia. El mundo cuántico, y ese mundo cuántico organiza de otra manera los imaginarios y la subjetividad, las relaciones de lo virtual, lo artificial, las relaciones de la diversidad, no solo como cultura, sino en la naturaleza, en el encuentro con la naturaleza. Los contextos específicos y las problematizaciones que eso le trae. Dicho en sencillo, ¿qué son las geopedagogías? Son las pedagogías que se están reinventando en los territorios y toman la tradición y la rehacen y la reorganizan. Entonces, nosotros tenemos unas pedagogías del sur. Tenemos unas pedagogías del sur, con toda una fundamentación. Voy a mencionar solo 5, que me parecen claves como para que abramos, porque no es una u otra, no. Son 5 que en algunos casos nos hacemos complementarios. Y recuerden, todo esto está atravesado transversalmente por el sur y el buen vivir. Todas estas 5 pedagogías tienen el buen vivir y el ser sur como soporte. 1, hay toda una corriente que sigue bebiendo en la tradición crítica anglosajona y europea. Es decir, mantienen esa lectura de las pedagogías, pero las endogenizan, las hacen propias, le dan un contenido propio. Los contenidos se organizan desde una idea de justicia curricular y conocimiento de frontera. Y hace una alerta para el uso técnico instrumental de las tecnologías. De todo eso que viene, que hemos recogido de la tradición, yo me veo, por ejemplo, con McLaren muchas veces en seminarios, y siempre me dice, ¿cómo van ustedes en el desarrollo de la pedagogía crítica? Porque no es que se abandone, sino es que se hace algunos grupos la toman, tienen más influencia y van haciendo. Segunda corriente, la descolonizadora. El gran planteamiento es decir que el conocimiento, como se vive en nuestra institucionalidad, es una subalternización. Y una subalternización desde un relato eurocéntrico. Por lo tanto, estamos frente no a una ciencia, sino a diversidad de conocimientos, los cuales están ligados a sistemas prácticos. Y ahí comienza una discusión bonita con la ciencia que vienen dando Catarina Valls, que viene dando ULSAF, que vienen dando Mario Rodríguez, mostrando qué es necesario. Por eso el acto educativo en la descolonización es un acto que debe desuniversalizar y descolonizar la formación. Por eso plantean que hay que cuestionar las pedagogías universales y sus corrientes metodológicas, porque es necesario desaprender y construir propuestas propias.
y va a hablar de que hacia el futuro una de las tareas fundamentales va a ser evitar la recolonización. Porque ellos dicen que hay una recolonización que se está haciendo desde una idea de ciencia, que la ciencia, al convertirse en fuerza productiva, entra a las escuelas otra vez en su versión eurocéntrica y no son capaces de hacer ese diálogo y esa negociación. 3, la educación propia. Esta corriente al interior de ese pensamiento sur, Summa Causae y Summa Caumaña, plantea que la subalternización y la invisibilización de los grupos originarios y afrodescendientes ha producido un epistemicidio. Y ese epistemicidio tiene como actor fundamental de él la escuela y todas las formas de educación. Les mencionaba al comienzo, su gran principio es adelante es atrás. No es posible hablar de usos y costumbres si yo no tengo la ley de origen como referencia. Y dice, todo el mundo tiene su ley de origen como principio, no es solo un problema de nosotros. El problema es que ustedes los mestizos, ustedes los blancos, la han perdido. Por eso se enfrentan a la etnoeducación. Y ellos van a decir, la etnoeducación ha terminado siendo un dispositivo de aculturación. Y un dispositivo de aculturación que lo que ha servido es para legalizar y legitimar ciertos funcionamientos de una cierta institucionalidad oficial. Plantean que no basta con la resistencia, que cuando se hace educación es necesario la reexistencia. En cuanto en esa educación tienen que incorporarse los saberes, los usos, las costumbres de las comunidades. Y entonces aparece una relación clara entre intraculturalidad e interculturalidad. Y ahí surge toda esa conversación entre lo oral y lo escrito. Por eso ellos van a afirmar que el territorio es el mayor pedagogo y ese territorio es el que va a orientar la integralidad del acto educativo que se hace desde los elementales. Cuarta concepción. Piénsenme, porque yo que les estoy mostrando son concepciones que hoy existen con vida propia en América Latina, presentes en infinidad de procesos y que están planteando alternativas. Educación del campo. Esta es la gran crítica a la educación rural. A la educación rural, tanto la que se viene manejando desde el ministerio, como la que ahora alguna gente que trabajó en el ministerio se fueron a algunas corporaciones a hacer el trabajo para hacer la educación rural y entonces estamos terminando por vía de esos asesores haciendo la política del Banco Mundial desde ciertas ONGs como si eso fuera la política progresista para el campo. Esta visión de educación del campo que se desarrolla en muchos movimientos en América Latina, que lo ha tomado como propio el movimiento Sin Tierra, lo primero que hace es que cuestiona las lecturas de nueva ruralidad y de educación rural, ya que dicen, esa mirada va a negar la diversidad y la identidad del campo. Y dice, es necesario enfrentar la imagen que se ha construido sobre el campesino en la sociedad. Y dice, el ejercicio que tiene que hacer la educación del campo es reescribiendo una imagen social diferente a la del atraso que le da la modernidad. Por eso, el campo se convierte en un territorio social, cultural, vivo y dinámico, que se hace día a día. Esa cita tan bella de Zabaleta al comienzo. Cada campo es distinto en sus voces, en sus comidas. Y por eso ellos plantean que es necesario establecer de otra manera las relaciones
de lo urbano y lo rural. Porque ellos dicen que la mirada de las ruralidades es una ruralidad, una idea profundamente urbana de mirada sobre el campo, que no permite el desarrollo de los ecosistemas propios, entendidos en su plena diversidad el ecosistema. Sus saberes, sus culturas, sus identidades deben estar en la escuela. La producción y el trabajo se convierten en principios educativos para hacer las escuelas contra el desarraigo. Quinta posición, pudieran ser más, pero ya también tenemos que ir cerrando, la educación popular. Hoy, la educación popular es una propuesta para toda la sociedad, para todas las educaciones. Ojo lo que estoy diciendo. Educación popular no es más eso que en el 70 se hizo con adultos. Perdón, no es solo eso. No es solo eso. O eso que hacíamos cuando íbamos al barrio popular a trabajar con la acción comunal. O cuando íbamos a los campesinos. No, hoy la educación popular es una propuesta educativa para toda la sociedad. Y tiene 6 fundamentos que se pueden encontrar en los escritos de mucha gente. 1, tiene una historia propia. Y tiene una historia que muy bellamente se enlaza con la discusión de la Reforma Protestante y el surgimiento del pueblo y el pobre, en esa mirada de la Reforma Protestante y la mirada católica, que va a acompañar a la escuela, y que llega a la Revolución Francesa y se vuelve educación popular como esa que hay que darle. La escuela que hay que darle, tiene que crear para que todo el mundo vaya a la escuela. Tanto que esa es la discusión que llega a América, y los 2 representantes más grandes son Domingo Faustino Sarmiento, que dice es necesario construir la escuela que nos civilice. ¿Por qué? La civilización nos viene por el Río de la Plata, la barbarie nos viene de la Pampa. Y Simón Rodríguez, que en 1804 le propone al Consejo de Caracas hacer una educación popular que nos haga americanos y no europeos. Es decir, tenemos una historia. A mí me pasó el año pasado que me invitaron a la Feria del Libro en La Habana, y en una de las conferencias comencé yo a mostrar en la educación popular cómo había en América Latina unos hitos de constitución de la educación popular. Y mencioné a Martí. Pronto se paró un muchacho a la hora de las preguntas y me dice, profe, muy interesante, pero le voy a dar para que lo tenga presente. ¿Acaso fuera de Martí hay 7 personas que en nuestra tradición han hablado de educación popular? Maceo, Mella, Caballero. ¿Ven? ¿Por qué? Porque apenas estamos haciendo esto, porque como una especie de paradigma emergente se sigue haciendo. 2, la educación popular hoy tiene un fundamento práctico conceptual que la dota de un acumulado. Es decir, hoy tenemos una cosa que llamamos los 12 principios de la educación popular. Y esos 12 principios, yo acabo de presentar un trabajo en Recife a propósito de los 50 años de la pedagogía del oprimido, que hablé un poco por América Latina, mostrando que se había desarrollado de Freire y de la pedagogía del oprimido en América Latina. Y lo que hice fue tomar esos 12 principios y mostrar cómo estaban en Freire y qué significaba esos principios hoy en América Latina. Con un fundamento epistemológico del sur. Es decir, hoy tenemos un fundamento epistemológico. Vamos a sacar ahora en la Feria del Libro un texto que se llama Epistemologías y metodologías de investigación emergentes desde América Latina, escrita con Carlos Brandado,
con Benjamín Berlanga, con Daniel Suárez, con Mario Rodríguez, con Lola Sendales. O sea, es que epistemológicamente aquí hay una cosa que ha permanecido en el silencio. Nosotros no pedimos que nos acepten, no. Tenemos desde dónde discutir y hemos construido un cuerpo para dar esa discusión. 4, con un fundamento pedagógico-metodológico, con esa cierro enseguida, que desarrolla propuestas investigativas a partir de la práctica. Y esa es la novedad. La práctica se convirtió en un lugar epistemológico. Esa es la novedad. La boba de Occidente, la práctica. Que desde el pensamiento griego, la práctica siempre fue considerada la hija menor, porque el capitalismo al fin y al cabo luego viene haciendo la separación entre trabajo manual y trabajo intelectual para exaltar el trabajo intelectual y cierto tipo de trabajo intelectual. Entonces, nosotros hemos desarrollado la sistematización, es una. ¿Qué es la sistematización hoy en día? Es una forma de investigar las prácticas para producir saber y conocimiento en aquellos lugares que se consideraba que no era susceptible de que hicieran conocimientos. Solo bonita, pero hay 5 o 6 cosas ya hoy consolidadas de esa investigación. Con una búsqueda identitaria generadora de interdisciplinaridad desde lo pluriverso. ¿Ve? Nuestra interdisciplinaridad no es de las disciplinas, es de la diversidad. Es el encuentro de lo pluriverso. Y el encuentro de lo pluriverso nos genera no simplemente multidiversidad, eso pluriverso nos genera nuevos entendimientos y comprensiones. Por eso, la educación popular tiene una pedagogía. Ya cierro por ahí, ustedes la tienen. 1, diálogo de saberes. ¿Para construir qué? Intraculturalidad. 2, confrontación de saberes. ¿Ve? Cuando decidimos en la primera parte de mi presentación que tenemos que entender este mundo, venga, discutamos. Es que usted cómo está leyendo el algoritmo. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? ¿Usted para qué usa el algoritmo? No, es que yo no sé qué hay algoritmo. Hermano, se jodió. Está haciendo de idiota útil. Es decir, confrontación. Porque no es solo la exaltación del saber del otro. Y cómo se encuentran esos múltiples saberes desde múltiples tradiciones. ¿Y para qué? Tercer punto. Negociación cultural. Y negociación cultural, ¿para qué? Para poder producir en esa diversidad la transculturalidad, la manera como nos juntamos para construir lo común y los proyectos transformadores. O sea, y esas pedagogías, por eso hoy hay gente que hace educación popular en la universidad, hay gente que hace educación popular desde la biología, hay gente que hace educación popular desde la educación física. ¿Ven? Porque todos esos principios y su propuesta metodológica es una de las cosas más interesantes, como la propuesta metodológica de la educación popular apunta precisamente a las formas como está configurado el mundo de hoy. Bueno, cierro con 2 citas. Una de Aníbal Quijano, que muestra para dónde vamos. Las 2 citas muestran, coloco la de Quijano porque es más de horizonte, y coloco la de Noel Aguirre, actual viceministro de Educación de Bolivia, porque lo está haciendo en la práctica. Dice Quijano, América Latina fue el espacio original y el momento inicial de formación del capitalismo colonial moderno. Hoy es, por fin, el centro mismo de la resistencia mundial y de la producción de alternativas contra ese patrón de poder. Y dice Noel, cuando se plantea
Como alternativa, la concepción del vivir bien, se cuestiona la idea misma y los modelos de desarrollo y los supuestos que han configurado la denominada civilización del progreso, que se sostienen en el colonialismo y en el neoliberalismo. Por lo tanto, no estamos refiriéndonos a un cambio de un elemento teórico, menos de unas simples denominaciones. Estamos hablando de concepciones de vida. Muchas gracias.